Hola, hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vivo entre colegas que potencia y expande la comunicación interna. Déjenme avisarles mientras van llegando, voy a sumar a Susana. Esto saben que es una tarea para que ahí le está enviando la invitación, le estoy invitando para que se sume y podamos transmitir las dos juntas. Las dos Susanas juntas. Ahí está, excelente. ¿Cómo estás? Bien, bien, Susana, ahí te veo un poco con demora. Vamos a ver, ¿vos me escuchas bien? ¿Te escucho bien? Sí. Perfecto, perfecto, ahí se estabilizó. Excelente. ¿Cómo estás? Qué bien. Estábamos cerrando el Muy día por bien. ahí. Sí, acá ya cerrando el día, pero todo muy bien. Ahí trabajando en comunicación interna todo el día. Es Así que bien. todo el día. Excelente, excelente. Bueno, para quienes es la primera vez que se suman a un espacio como este, estos son unos vivos que vamos organizando entre distintos colegas, a veces con colegas de comunicación interna, a veces personas que vienen de otra disciplina, pero que entendemos que su mirada y su conocimiento y su experiencia alimenta mucho lo que hacemos. Así que la idea de estos espacios es poder desafiar un poco la mirada, la de las formas que tenemos de hacer y poder mostrar nuevas posibilidades. Así que como este es un vivo compartido entre las dos cuentas, tanto Rueda de Auxilio como Internal, te invito, Susana, que vos te presentes y puedas contar un poco con tus palabras cómo te hagas sentir más cómoda quién sos, qué haces, y después me introduzco yo también. Perfecto. Gracias, Susana, tocaya. Toca. Bueno, a mí me dicen yo siempre digo, llevo más de 25 años trabajando en comunicación interna y se darán cuenta de los años que tengo, claramente. Eh, y tengo además la suerte de trabajar en aquello que me apasiona, con este propósito de hacer organizaciones más exitosas y más felices a través de trabajadores mejor comunicados. Así que en esta trayectoria me ha tocado trabajar con distintas industrias, tanto en Chile, en América Latina, en América del Norte también, algunas colaboraciones en España, a través de Internal, que es la consultora en la que fundé hace 12 años casi ya, donde actualmente somos 33 personas y que trabajamos con distintos clientes en la región. Y además, como sigue esta pasión de comunicación interna, me gusta mucho la academia, así que hago clases en varias universidades. Acabo de terminar clases con un magíster en la Universidad del Desarrollo. Acá en Chile hago clases en la Pontificia Universidad Católica también acá. He hecho clases también en la Universidad de Barcelona en España y en Perú también con dos instituciones. Así que también esto de ir compartiendo este conocimiento y el desarrollo y el crecimiento de la comunicación interna en la región. Wow, wow, o sea que una agenda hiper ocupada, Susana, por eso Sí. es un honor que podamos hacer un viva juntas. Ahí les pido a las personas si nos pueden ir diciendo si se escucha bien y que nos manden corazoncitos también para que el algoritmo también vaya avisándole a los demás comunicadores que estamos conectadas. Eh, sí, Susana, yo te escuchaba que hace 12 años que creaste la agencia y es más o menos cuando yo empezaba a hacer comunicación, ¿no? Digo, yo tengo un tiempo también acá y la verdad es que crecí genial, buenísimo, gracias que nos van mandando ahí feedback. Así que crecí, digamos, leyendo tus publicaciones en blogs, siguiendo los recorridos, tanto como otras personas que, bueno, yo siempre digo que la comunicación interna no se sabe muy bien qué hace o no se sabía muy bien qué hacía, pero de la mano de personas que se tomaron el trabajo de difundir, de participar, de armar congresos, de armar espacios como Dialuz también o un montón de otros, empezamos como a difundir un poco más la profesión y este es mi pequeño granito de arena también, armar estos vivos a través de una plataforma gratuita para poder intercambiar miradas. Y por eso también la idea es que sea una conversación, ¿sí? Con las otras personas que están del otro lado, que también puedan aprovechar la posibilidad que tienen de tener a Susana aquí y hacerle sus preguntas o compartir sus experiencias o compartir entre colegas, porque esa es la idea, que no sea simplemente algo, ¿no? Algo para recibir, sino también para brindar.
desde mi lugar, yo como te decía, también soy comunicadora de formación en la práctica, y hace un año creé Rueda de Auxilio con la intención de poder expandir esa mirada estratégica y desafiar nuestra forma de hacer con una mirada más puesta en sumar valor que no tenga que ver con lo táctico, ¿no? Con lo operativo, sino con poder aportar nuevas ideas a las organizaciones en las que estamos, poder aprender a medir y a poder mostrar los resultados de lo que hacemos. Y por supuesto también expandir la comunicación a las personas que todavía están un pasito, ¿no? Fuera de esto y que puedan sumar nuevas habilidades para comunicar. Así que sin más, habiéndonos presentado, hoy vamos a hablar de la marca empleadora, que para mí es un tema que hoy por suerte está en agenda y es un tema de tendencia, pero que todavía hay muchas personas que no la están implementando o no los han llamado a la mesa, ¿no? De su organización para poder trabajar en ella. Entonces quería aprovechar esta gran experiencia que tenés vos y esa mirada siempre muy, muy abierta sobre qué es para vos la marca empleadora, cuando vos la vas a trabajar o cuando te convocan para un proyecto o cuando lo llevas como una propuesta, ¿desde qué lugar la ves, desde qué lugar la mirás, cómo interpretás vos la marca empleadora? Bien, es una pregunta bien interesante porque marca empleadora, uno podría decir qué tiene que ver comunicación interna, ¿cierto? Con marca empleadora, porque estamos hablando de eso. Y la verdad es que esta mirada de qué atrae a un futuro trabajador de una organización está muy, muy conectado con aquello que la organización vive dentro y entrega a cada trabajador para que se fidelice, se quede y se comprometa con la organización. Entonces, yo diría que es esta conexión en lo que hoy se está hablando como de comunicación interexterna, ¿cierto? Que es aquello, ¿cierto? Que en el fondo la comunicación es una sola, ¿cierto? Y estamos separando audiencias, tanto interna como externamente. Pero hoy, y lo que nos pasó yo diría con la pandemia y con todo el tema de transformación digital, es que todo lo que se comunica adentro es factible de convertirse en comunicación externa y al revés también. Entonces, para hablar de marca empleadora, no podemos hablar de una organización que está generando una marca empleadora potente si no ha trabajado internamente en una clara oferta de valor al empleado o propuesta de valor al empleado. Por eso que hablamos desde comunicación interna de esta conexión entre los atributos que la organización más valora internamente y aquellos que yo puedo ir a comunicar hacia afuera para atraer a mi futuro talento. Y este tema nosotros hicimos una investigación sobre millennials chilenos hace algunos años y nos apareció justamente esto de qué busca un millennial cuando va a un lugar de trabajo, y sin olvidar que esa marca empleadora que uno ve de afuera también es el propio trabajador el que es embajador de esa marca. Entonces vemos que está tremendamente conectado lo que hacemos y decimos internamente con aquello que una organización puede comunicar hacia afuera como parte de esta atracción de talentos. Qué bueno lo que decís y me despierta un poco la pregunta, que también a mí en conversaciones suele salir, de creer que la marca empleadora es solamente para las grandes empresas, ¿no? Y que a veces necesitamos una oferta de valor potente, distinta, súper espectacular, ¿no? Para poder competir en el mercado. ¿Qué opinas vos respecto de esas dos cosas? Yo creo que hoy se puede trabajar en distintas escalas. O sea, una startup puede generar y ha generado, si hemos visto algunas startups, por lo menos que hemos conocido acá en Chile, se han tratado de diferenciar en la imagen de su marca y en la marca empleadora hacia afuera, aún siendo muy pequeñas. O una pyme, una empresa que tiene entre 40 a 100 trabajadores máximos, por ejemplo, y que quiere atraer al mejor talento, a lo mejor puede que no tenga los grandes beneficios que puede tener una empresa multinacional que tiene 20.000 empleados, ¿cierto? Pero sí puede tener una diferenciación que hoy los grandes estudiosos de propuesta de valor al empleado y marca empleadora dicen que es lo más relevante.
que es la mirada emocional de los atributos. Cuando nosotros hablamos de estos atributos, lo primero que vemos es una diferenciación contractual, lo más base en que uno va a competir, ¿cierto?, por una persona u otra en el mercado. Pero lo que realmente marca la diferencia hoy en esta conexión emocional con una marca empleadora es el propósito. Cada vez más personas, y sobre todo los centennials y los millennials, están buscando trabajar en organizaciones con propósito. Y eso genera una tremenda marca empleadora y no necesitamos tener una gran inversión. Lo que necesitamos sí es tener un propósito que sea coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, porque si no, las nuevas generaciones nos van a pasar la cuenta, nos van a decir, no, realmente esta organización me declara una cosa, pero cuando yo entro a trabajar me encuentro con otra. Y ahí sí es muy complejo. Entonces, cualquier tipo de organización puede trabajar su marca empleadora y su propuesta de valor, diferenciándose desde este propósito, comunicándolo bien, pero también siendo coherente con eso. Creo que la coherencia es la palabra que para mí también tiene como más peso, ¿no? Entendiendo que, y ahí creo que es uno de los grandes aportes que podemos hacer los comunicadores, que estamos del lado de adentro de la organización y que vivimos y que sabemos hasta dónde podemos prometer también, ¿no? Porque escuchamos constantemente a nuestros propios colaboradores. Entonces, si sabemos muy bien qué opinan de nosotros, difícilmente podamos como hacer oídos sordos en nuestras propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos un diferencial con compañeros de marketing o de marca que suelen hacer comunicaciones hacia afuera, de poder conservar esa coherencia, ¿no? Custodiarla, garantizarla, decir, bueno, ojo, porque no solamente se trata de atraer, sino también de sostener, ¿no? De cumplir esa promesa y de que ese talento sea fidelizado y que y que pueda decir en un tiempo, tomé una buena decisión, las cosas eran como me imaginaba, ¿no? Totalmente. De hecho, en el periodo post pandemia, y que pasó mucho el año pasado, sobre todo el segundo semestre en todo el mundo, se vivió el fenómeno de la gran renuncia. Y aparecieron algunos estudios bien interesantes en donde decían que de las personas que habían renunciado a su trabajo para moverse después de que, con la incertidumbre, nadie renunciaba, ¿cierto?, en la época más de pandemia, una vez que ya se estabilizó la economía, la gente empezó a buscar otras alternativas. Y les pasó a muchos, de hecho, en una encuesta que se hizo en Europa, el 70% de las personas que se habían cambiado de trabajo estaban arrepentidas y hubiesen vuelto a su organización anterior porque lo que se le había ofrecido desde la marca empleadora no era real una vez que habían llegado al lugar de trabajo nuevo. Entonces ahí tenemos esta disonancia en donde la marca empleadora tiene que tener sustento, no es salir a hacer publicidad, no es salir a mostrar, ¿cierto?, una imagen fantástica de la organización, sino realmente trabajar esos atributos internamente para que los podamos mostrar afuera y que sea, como decimos, coherente con el estilo de liderazgo, coherente con el accionar en términos sustentables de una organización, coherente también con la relación con las comunidades, coherente con los beneficios tangibles e intangibles que tenemos, porque si no, esa fidelización nos va a durar demasiado poco. Vamos a conquistar, ¿cierto?, a este nuevo trabajador y lo más probable es que se quiera mover prontamente. Y eso pasó con este fenómeno de la gran renuncia. Claro, y es caro, ¿no? Digo, es caro para la organización por todo el esfuerzo, digo, el esfuerzo económico, el esfuerzo de energía, de tiempo y de personas movilizadas detrás de una atracción de talento que después tenés que volver a salir y además con el peso, bueno, de que las áreas también suelen sufrir mucho digamos, la escasez de equipo y volver a empezar la rueda, ¿no? Y tener que salir a explicar por qué no podemos sostener a las personas cuando en realidad a veces no es simplemente un tema de esto, de marketing, de promoción, o de que los equipos de talento o los equipos de recursos humanos no estén haciendo su gestión, sino que realmente cada vez más hay
y sobre todo en determinadas industrias hay una lucha por el talento que es escaso y hay pleno empleo, en los cuales se hace muy difíciles. Entonces, mejor hacer las cosas como bien del inicio, ¿no? Sí. Y Susana, ¿por qué crees, esta pregunta se puede hacer de dos formas, ¿no? ¿Por qué crees que nos están sumando los comunicadores a esto? ¿O por qué crees que todavía hay empresas que no están, ¿no?, confiando en sus comunicadores para hacerlo? Es la misma pregunta, solo que se puede encarar desde cualquiera de los dos puntos, ¿no? Y por qué crees que hoy sí nos llaman o por qué crees que todavía hay algunas empresas que se resisten o que vienen más rezagadas en confiar en sus propios comunicadores para esta tarea? Mira, yo creo que la época de pandemia, con todo lo difícil que fue, con todas las pérdidas humanas que tuvimos, ¿cierto?, en América, en el mundo en general, para la comunicación interna sentó un precedente en donde creo que se empezó a mirar a los comunicadores internos como una agregación de valor, lo que tú decías al comienzo, como una mirada más estratégica, ¿cierto?, de lo que te mueve a ti hoy de dar este paso de lo que es la comunicación. Y yo creo que en la medida que los comunicadores internos estén demostrando que realmente tienen una mirada estratégica, se les va a empezar a sumar a estas mesas, que yo siempre digo, hay que sentarse en la mesa de la estrategia. Sé que no es fácil y sé que a veces tenemos muchos pisos jerárquicos para poder llegar a esa mesa y poder realmente dar un consejo o dar una asesoría interna, pero si no logramos posicionarnos de esa manera, lo más probable es que no nos inviten a conversar de marca empleadora ni de propuesta de valor, sino que nos van a decir, hacer este pedido de, oye, manda este mail, sube esto a LinkedIn, ¿cierto? Y que las áreas o marketing o a lo mejor selección o atracción de talentos sean los que estén definiendo solos esta marca empleadora. Entonces, en la medida en que los comunicadores demostremos que realmente tenemos una mirada estratégica, que agregamos valor al negocio, que conectamos la comunicación interna con los objetivos estratégicos de la compañía y con el propósito, vamos a poder realmente estar en esas conversaciones. Creo que el rol del comunicador es clave, tanto en el desarrollo, puesta en marcha y visibilización de una propuesta de valor, como en la puesta en marcha y la implementación de una estrategia de marca empleadora. Tenemos que estar. Ahora, tal como tú dices, hay organizaciones que todavía no avanzan. Sabemos que hay organizaciones que no tienen área de comunicación interna. Nosotros estamos muy pronto a lanzar los resultados de la encuesta de comunicación interna 2023. Y aprovecho de pasar el dato ahí, el 19 de mayo Bien, vamos a estar compartiendo en un bien. evento híbrido ahí en la Universidad del Desarrollo, acá en Chile, con cupos presenciales, pero también online para todos los que se quieran sumar. Y ahí nos ha pasado una evolución de cómo las áreas, hay muchas áreas, de hecho la mayoría de las áreas que vimos en un adelanto que les doy, tienen solamente una persona en comunicación interna. Entonces, si tenemos, por ponerte un ejemplo, un 30% de las áreas con una sola persona, pedirle a esa persona que sea estratégica, pero que además ejecute, que haga los comunicados, que vaya y saque las fotos, como le digo yo a mis alumnos cuando yo partí en comunicación interna hace muchos años, uno dice ya la niña de las fotos, ¿cierto? La que manda el mailing. Bueno, tenemos que salir de eso, pero si estamos solos en una organización va a costar también avanzar. Son procesos, yo como te decía al comienzo, llevo 25 años o más de 25 años trabajando en este mundo, creo que ha habido una evolución gigante, creo que hemos avanzado. El otro día de una organización de Centroamérica me decían, no puedo creer que en Chile ya haya gerentes de comunicaciones internas, que hayan subgerentes de comunicaciones internas. Hace 20 años era impensado eso. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando, vamos tomando más espacios, vamos tomando también más espacios de apoyo y de asesoría estratégica, pero creo que va lento, como todo dentro de las organizaciones. El mundo afuera cambia más rápido y las organizaciones se demoran un poquito más. Sí, tal cual. Bueno, abriste un par de puertas que me apasionan, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo nos podemos
transformar nuestro rol. Y coincido totalmente en que hay mucha parte propositiva, ¿no? Es hasta que nosotros ahí también en los comentarios de Leo, ¿no? Que nos decían, la mirada estratégica es la que nos permite que no tengas que esperar invitación, ¿no? Te vinculas con propuestas claras y te compran. Yo coincido mucho, gracias por ahí, por eh, a Fertro, que nos manda el comentario, porque coincido totalmente, a veces no podemos esperar a que nos inviten, ¿no? Sino también, de cierta forma, ir con una mirada, golpeando puertas, digo yo, hasta que nos escuchen y nos abran. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, que me interesa un poco que nos des algunas claves, ¿no? Para ir logrando eso de a poco, quiero leer una pregunta que nos dejaron. ¿En qué momento se establece el propósito, ¿no? ¿Es en la planificación estratégica? Ahí, si quieres Sí, responder. yo te diría que actualmente hay organizaciones que están definiendo su propósito hoy y que ya tienen mucha historia, porque tradicionalmente, si miramos organizaciones hace 10 años o antes, las organizaciones tenían definido una visión, ¿cierto? Tenían definido una misión y valores. Era como el estándar, ¿cierto? Ahora, ¿qué diferencia la visión de un propósito? La visión es aquello que la organización quiere lograr en términos de su propia rentabilidad y éxito. Está mucho más ligado al negocio en sí. Mientras que el propósito está ligado a la esencia de una organización y al impacto que quiere lograr en la sociedad, en el mundo, en las comunidades con las que se vincula, en general con todas las personas, ¿cierto? Interna y externamente. Entonces hay organizaciones muy antiguas que a lo mejor no tienen creado su propósito hoy y que lo están creando hoy. El otro día en una clase justamente en el magíster de la UDD un alumno me decía, ¿cómo crearía un propósito una empresa que no la tiene? ¿Y qué pasaría si la creara solo desde el comité de dirección y después lo comparte? Que es como lo típico, ¿cierto? Y llegan a comunicación interna y dicen, bueno, este es nuestro propósito, que la gente lo conozca, bájelo, ¿cierto? Comillas, bájelo a la organización. Eh, yo creo que ahí un paso que sería muy poderoso es co-crearlo, es hacer una cosecha con la organización, igual que se puede hacer con los valores, ¿cierto? Corporativos. He visto experiencias muy, muy positivas en términos de co-crear con la organización estos valores y también podemos hacerlo con el propósito, que no sea solo de un equipo directivo, ¿cierto?, que está arriba de la organización en la cúpula, sino que sea cómo esta organización, cómo las personas se ven impactando a su entorno a través de la labor que van cumpliendo día a día. Y eso hace que además ese propósito, cuando lo tengas que compartir, va a ser parte del ADN de la organización, va a estar incorporado. Entonces, claro, el propósito puede nacer idealmente cuando una organización está partiendo, pero en algunos casos nos pasa que hay que definirlo. Ahora, ¿por qué hoy definimos propósito? Porque las nuevas generaciones quieren organizaciones con propósito y ojalá que ese propósito haga sintonía con mi propósito personal. Así que no es casual que desde hace unos 10 años o 15 años, con el impacto de la llegada de los millennials al mundo laboral, las organizaciones se estén preocupando de definir un propósito. Sí, total, total. Y con mucha más conciencia social también, ¿no? Son tendencias que antes estaban un poco metidas a fuerza del deber ser, pero que creo que hoy se está viendo los impactos ya en la cotidianeidad, ¿no? Como esta que estamos diciendo en la escasez de talento o esa lucha por la misma persona que está pasando. Y bueno, las personas, dice, aunque tengan, los electores me cuentan, dice, aunque tenga la persona confirmada que dice que el lunes viene, hasta que yo no lo vea conectado o en la silla no puedo creer porque me pasa que en el momento me dice, mira, al final me voy para otra empresa que tengo la misma propuesta, ¿no? Entonces, ahí quiero, después voy a recuperar algunas preguntas que nos están haciendo, pero como siguen, interesó un poco el tema del propósito y demás, no quiero que nos vayamos por las ramas, al menos en este primer inicio, pero las quiero capturar, las tengo ahí, ¿eh? Eh, entonces, ¿qué les dirías a las personas o a los comunicadores, Susana, que esto, que aún no están sumados a la mesa, que
que ya están viendo la importancia del propósito, de la propuesta de valor, del construir una marca empleadora, pero que esa conversación todavía no está en agenda, ¿no? ¿Cómo vos solés abordar esas inquietudes cuando te lo vienen a preguntar o cómo es que vos proponés y animás a que esa conversación se abra? Primero yo creo que los comunicadores tenemos que empezar a instalar en las conversaciones internas que tengamos con nuestros distintos clientes internos o stakeholders internos, aquellas palabras que no están muy conectados con lo que significa comunicación interna todavía. Y creo que es un paso a paso, porque recuerdo en una reunión hace muchos años atrás con un gerente de recursos humanos, una empresa muy tradicional, entonces yo le empecé a hablar de esta mirada de la comunicación interna desde la estrategia y me dijo, en buen chileno no me engrupa, me dijo, no me cuente el cuento, ¿qué es eso de comunicación interna estratégica? Entonces, no está de repente en este horizonte, es esta perspectiva de los gerentes que la comunicación puede ser estratégica. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de propuesta de valor, tenemos que hablar de engagement, tenemos que hablar del impacto en algún indicador de negocio, ¿cierto? De cuando fidelizamos y somos capaces de mostrar el valor que tiene una organización a un trabajador, si somos capaces de visibilizarlo y de hacerlo vida en el día a día, podemos retener, bajar en un indicador de rotación, minimizar costo para una organización. Ese tipo de lenguaje con los gerentes creo que tenemos que empezar a instalar. Y lo otro que creo que es muy relevante, el otro día conversaba con una jefa de comunicaciones que está partiendo en una organización sin equipo, sola, ¿ah? Una sola persona en el área, una empresa grande, con hartas personas, una empresa productiva. Entonces me decía, ¿cómo me empiezo a posicionar internamente en este rol? Entonces decía, anda y siéntate a conversar y a tomarte un café con los distintos gerentes de la organización y pregúntale cuál es su dolor desde la perspectiva comunicacional. ¿Qué le duele a ese gerente en términos de la relación con sus equipos, de cómo sus líderes están escuchando o bajando información, si tienen algún dolor de que no están mostrando lo que hace su área? Nos pasa, hay áreas dentro de la organización que son muy desconocidas, me ha pasado con áreas de auditoría, por ejemplo, que son muy duras y que nadie entiende lo que hacen y no se muestra el tremendo rol que tienen. Empezar a conversar con estos gerentes y empezar a mostrarles que podemos entender su propio lenguaje y además darles un apoyo, una asesoría para resolver este dolor que tienen desde la organización. Entonces, conversar, que es lo más base de la comunicación, ¿cierto? Escuchar a estos gerentes para empezar a profundizar en cómo desde comunicación interna puedes apoyar a que las áreas agreguen aún más valor estratégico a la organización. Buenísimo, porque creo que es parte de eso, ¿no? Si nosotros primero no posicionamos la conversación, pero si además nosotros no vamos a hablar desde la escucha y desde el servicio y no desde, bueno, hago una reunión y les cuento lo que hace comunicación interna, ¿no? Que es como un poco replicar el modelo masivo, sino es sentarse uno a uno y decir, bueno, te vengo a escuchar, me vengo a abrir, tengamos una conversación que tiene una potencia tremenda, porque no es desde la posición de docencia o de saberlo todo, desde donde tenemos que ir a contar lo que hacemos y qué valor podemos aportar, sino desde la humildad, desde la seguridad de lo que podemos brindar y de realmente cuál es nuestro aporte de valor. Entonces, creo que nosotros primero tenemos que creernos también un poco merecedores de eso y entender que es posible hacer otro rol que no sea simplemente un emisor de comunicaciones, sino que realmente nos convenzamos del valor que podemos aportar. Y a partir de ahí acercarnos, y más, como vos me decías, una persona que tal vez ya tiene un nombre, ¿no? Un cargo, un algo que le habilita a abrir esa puerta, que por ahí no es lo mismo para un practicante ir a golpear la puerta de un gerente que alguien que ya, bueno, tiene en cierta forma ese aval, ¿no? Que le abren la puerta. Entonces también me parece que
que es importante que los mismos líderes también habiliten esos espacios, ¿no? Totalmente. Y, ¿y cuáles son los primeros pasos que daría? ¿No? Digo, dijimos hablar de la conversación, pero si una persona que nos escucha acá dice, me convencieron, quiero llevar esto, ¿no? Además de conversar o de poner la conversación en la mesa, ¿cuáles son esas primeras acciones, esas primeras actividades que vos decís, bueno, para empezar a hablar de esto en la organización, tendrías que mirar estas cosas, ¿no? Poner el ojo aquí. Hablamos de propósito, hablamos de propuesta de valor, pero hay algo incluso más incipiente o más pequeño que podamos decirles que se animen a empezar a hacer. Sí, yo creo que lo que hay que empezar a mirar en la organización son aquellos atributos que pueden ser diferenciadores de una organización a otra y empezar a pasarlo por este tamiz que uno puede hacerlo así como en una especie de diagnóstico. El ideal obviamente es hacer un levantamiento, hacer un diagnóstico de propuesta de valor y conectarlo con la marca empleadora, pero si no se puede, es sí empezar a ver qué es lo que la organización le está ofreciendo al trabajador que llega, ¿ya? Y mirarlo desde este viaje del colaborador, ¿cierto? Desde que la persona es conectada a una entrevista de trabajo, desde que la persona postula. ¿Cómo hacemos que todo ese proceso sea coherente con un relato común hasta que la persona deja la organización? ¿Ya? El tener eso mapeado, también esos hitos, ¿ya? Esto del viaje del colaborador nos hace generar también esta propuesta de valor, estos atributos de marca que puedo empezar a detectar. Y además empezar a detectar atributos tangibles como pueden ser beneficios, ¿cierto? Pueden ser horas libres, días administrativos, etcétera, como cada organización puede tener. El otro día una alumna también me contaba que en una organización, que es una startup del mundo de la tecnología, tenían un bono que le daban a todas las personas y que era un bono solo para ocupar en ocio y tiempo libre. ¿Ya? Oh. Esa era la definición. Y tú canjeabas, ¿cierto? Ibas poniendo y te iban dando este dinero canjeado, pero solo si ibas al cine, si hacías yoga, si hacías alguna actividad con tu familia, tenía como ese foco. Lo encuentro fantástico. Y a lo mejor, claro, ese es caro porque era monetizable, pero pueden haber otros atributos que sean diferenciadores desde el punto de vista más tangible. Pero también empezar a buscar aquellos atributos que no son tangibles, que están vinculados a lo emocional y que puedo empezar a mostrar en este viaje, ¿cierto? Identificar en este viaje. Una empresa que habla de un concepto que a mí me gusta mucho, no lo voy a nombrar ahora porque es cliente nuestro, que ocupa el concepto de los momentos de verdad. Eh, ¿Cuáles son los momentos de verdad con el colaborador, con el trabajador en este viaje? Y en esos momentos decir, bueno, ¿cómo me vinculo con el trabajador y cómo le hago visible aquello que tengo para que se fidelice y quiera quedarse? ¿Y cómo logro que después ese trabajador lo comparta? Después viene en este viaje, ¿cierto?, del desarrollo de un trabajador, la posibilidad de generar embajadores de marca, ¿cierto? Que es una tendencia que se está abriendo, ya está empezando en Chile a instalarse, que son el Employee Advocacy o el embajador de marca, que es cómo puedo tomar un trabajador que muestra estos atributos que soy capaz de visibilizar a través de sus propias redes hacia afuera, generando un nivel de engagement con un futuro postulante mucho más fuerte que si lo dijera la organización o si lo dijera un gerente, por ejemplo. Tal cual, y que puede incluso abrirnos su propia red de contactos al momento de atraer también, ¿no? Es como directamente ser también un promotor directo de puestos que están vacantes y de oportunidades, sí, totalmente, ¿no? Porque las personas atraen iguales, entonces si estamos en una red en la que estamos buscando determinado tipo de talento, esas personas son clave. Y quiero también ahí hacer un inciso
para volver a recordar que esto no es simplemente para las empresas grandes y que cada uno a su escala y en su nivel también lo pueda aplicar, es muy importante estas preguntas que decías vos, ¿no? De identificar atributos diferenciadores para las personas que ya nos eligieron y que están trabajando entre nosotros, por nosotros, porque son las que nos pueden dar claves de la realidad sin artificios, ¿no? Digo, sin grandes pretensiones. Y ahí me pongo un ejemplo que me pasó de personas que valoraban mucho la localía, trabajar en una empresa de su zona. Y decís, no tengo que viajar, no tengo que complicarme, vengo en bicicleta. Digo, hay empresas que decís, bueno, el valor de la localidad, pero explicitarlo como un valor diferencial es no te vayas a buscar trabajo, ¿no? Nosotros decimos en la capital cuando hablamos tal vez nosotros tenemos muchos polos industriales en el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, los jóvenes que van a buscar sus primeros empleos tal vez piensan que tienen que irse a capital, y la verdad es que es una complicación porque es más viaje y demás. Entonces, las empresas locales o las empresas que están en los suburbios tienen mucha potencia para poder explotar lo que tienen a mano y tal vez no lo ven porque son puntos ciegos para las personas, porque lo dan por sentado. A veces damos por sentado cosas que nosotros no vemos como posibles o como relevantes, esperamos tener home office, y si, bueno, pero somos una planta, difícilmente podamos ofrecer eso, bueno, entender un poco cuál es, me parece, esa realidad y pensar un poco fuera de la caja, y creo que el gran primer paso que podemos hacer es empezar a escuchar a las personas que tenemos ya en la compañía. ¿Mm? Totalmente. Ahí voy a recuperar, sí, alguna de las preguntas y los invito de vuelta a dejar sus preguntas, sus consultas y también su experiencia. Hay una persona que nos pedía libros para recomendar de comunicación interna estratégica. Yo soy muy mala con los nombres, así que después en historias, en los días que vienen, les voy a subir los que a mí más me gustaron, pero no me puedo acordar en este momento cuáles son, pero seguramente vos los tengas tus preferidos también. Sí, bueno, yo les puedo recomendar el mío, obviamente, Obviamente. obviamente que es el único libro de comunicación interna en Chile. Ese libro que se lanzó el año 2016 con el apoyo total del equipo de Internal, y de hecho editado por una de mis actuales socias, por Natu González. Ese libro yo lo creé porque mis alumnos en la universidad me decían, profesora, un libro de comunicación interna. No había libros de comunicación interna así en Chile en la práctica, qué sé yo. Así que ese libro se llama Comunicación Interna, Pilar de la Estrategia Organizacional, y tiene que ver justamente con lo que venimos conversando, de que para mí la comunicación tiene que ser un pilar de la estrategia. Y por supuesto que los libros de Manuel Tesi, creo que Manuel, cierto, este colega, compatriota argentino tuyo, que bueno, que vive con nosotros ahora en Chile, ¿cierto? Que está por acá, tiene también dos libros muy interesantes. Intercambiamos libros hace un tiempo, nos juntamos y cada uno nos regalamos nuestros libros, así que estuvimos ahí conversando, y creo que tiene muy buenos análisis de cómo implementar y cómo vivir en la práctica, ¿cierto?, la comunicación interna. Así que totalmente ahí compartido los libros de Manuel. Excelente, excelente, muchas gracias, muchas gracias. Y ahí también Mayra nos hace, una amiga de la casa, también Mayra Castillo de Perú, nos pregunta por qué creemos que es aún complicado entender la definición del propósito, incluso para muchos líderes. Sí, me ha pasado en algunas organizaciones que algunos líderes nos dicen, no, propósito no, ya no, esto no nos compliquemos, tenemos visión, ya, tenemos la visión, pero yo creo que no, porque no le ven todavía el valor de lo que significa el propósito, y ahí totalmente recomendado el video TED de Simon Sinek, ¿cierto? Con donde nos habla del círculo dorado y nos cuenta esto de el qué y el por qué de la organización. Ahí creo que se puede ir haciendo un trabajo. La visión de una organización, que está bien tenerla, ¿cierto? Y yo siempre pongo el ejemplo, puede ser que una aerolínea, por ejemplo, diga que quiere ser la mejor, más exitosa, con el mejor estándar de calidad en términos de aeronáutica, ¿cierto?, civil en América Latina. Y está bien.
es su visión, es el titular de diario que una organización quiere ver de sí misma en 5 o en 10 años más. El propósito es aquello que nos mueve, es aquello que queremos ir a impactar positivamente en una sociedad. Entonces hay por ejemplo, el propósito creo que era de Lufthansa, que decía que quería hacer las alas del mundo, ¿cierto? Que quería mover al mundo, hacer al mundo volar. Es distinto, ¿cierto?, hacer la empresa más exitosa. Y con un propósito puedo conectar mucho más a mis stakeholders, puedo conectar mucho más a mis trabajadores, puedo conectar a mis comunidades, a diferencia de con una visión que tiene un peso estratégico de negocio, ¿cierto? Que tiene un peso de éxito de resultados de negocio. Entonces creo que el tener un propósito agrega, y no significa que tengamos que dejar la visión y la misión, pero sí conectar desde la mirada mucho más emocional y desde la mirada del impacto que una organización tiene que hacer hacia una sociedad, y creo que hoy ninguna organización, ni pequeña, ni mediana, ni startup, puede crecer sin pensar en ese impacto, y se habla hoy del triple impacto, ¿cierto?, que es el ambiental, el social y de gobierno corporativo, en términos de cómo una organización, quiéralo o no, está impactando a todo el ámbito, aunque no sea una empresa industrial, está impactando igual. Y queremos que ese impacto sea positivo, y por eso que queremos tener un propósito. Tal cual. También, y ahí puedo complementar simplemente desde otro ángulo, yo creo que a veces tenemos que encontrar las palabras que calan. Hay mucho concepto, ¿no? Mucho significante vacío. Hay muchos conceptos que son muy trillados, y ahora de repente todos hablan de propósito, y hay personas a las que les empieza a molestar simplemente el término sin saber la profundidad que tiene, ¿no? Entonces me parece que a veces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa cintura también estratégica, de decir, bueno, a ver, ¿cómo se los puedo traducir de una manera llana para que puedan entender la potencia del concepto sin que los mate el sesgo, ¿no? Sin que el sesgo ya haga que no me escuchen más. Entonces, a veces ahí es donde nosotros tenemos que entender el lenguaje del negocio, el lenguaje de nuestros líderes, a qué están acostumbrados, cuáles son esas palabras claves mágicas que nos abren puertas en vez de cerrarlas. Sobre todo a veces hay industrias en las que son mucho más numéricos, y si tienen esta mirada de que el comunicador solamente hace temas soft, o solamente está para determinados temas y no para otros, es importante tener nosotros también esa cintura, esa habilidad de poder adecuarnos a la situación, y poder proponer el tema más allá de la palabra, que para nosotros puede tener una profundidad tremenda, pero para ellos tal vez no les haga tanto sentido. Claro, puede parecer un cliché esto de tener un propósito, ¿cierto? Es como en algún momento lo que pasó con la diferencia que yo decía en tener una organización que hace responsabilidad social versus tener una organización socialmente responsable, que no es lo mismo, ¿cierto? Una cosa parece mucho más marketing, y creo que con el propósito también pasa un poco lo mismo. Pero sin embargo, yo le diría a esos líderes que hay una indagación, un levantamiento que hizo el World Economic Forum hace unos años atrás. Fue prepandemia, pero creo que todavía está muy, muy conectado con lo que está pasando, y sacó un análisis muy interesante, porque le preguntó solo a CEOs, a presidentes ejecutivos en todo el mundo, qué era aquello que no los dejaba dormir, ¿ya? ¿Por qué cosas se desvelaban en la noche? Una de esas cosas, del tema que estamos hablando de marca empleadora, era atraer al mejor talento, y la escasez de talento que se iba a empezar a vivir cada vez más, y lo tenían muy claro, y eran uno de los temas que no los dejaban dormir, ¿ya?, a estos CEOs. Otro tema que no los dejaba dormir era cómo generar confianza empresarial, ¿ya? Porque veían que las empresas, sobre todo las grandes empresas, las empresas productivas, están perdiendo, y no solamente productivas, todo tipo de organización, yo creo que están mucho en tela de juicio. Entonces decía, ¿cómo podemos generar confianza? Y ante esa pregunta que se hacían, que no los dejaba dormir, ¿cierto? Estos CEOs decían, bueno, tenemos que ser capaces de generar un propósito real y coherente, y alinearnos con ese propósito
para que las personas, nuestros stakeholders, nuestros públicos, clientes, consumidores, trabajadores, crean en nosotros y generemos más confianza. O sea, ese punto entonces no es tener un propósito porque sí. El propósito es parte de una estrategia de negocio y tiene que ver con una mirada de ganar-ganar. Ganamos porque generamos organizaciones, ¿cierto?, socialmente mucho más poderosas, pero también ganamos porque somos organizaciones que generamos más confianza, siempre y cuando, y lo volvemos a repetir, que este propósito sea coherente con las acciones de la organización. Entonces, no, esos son dos aspectos claves que no dejaban dormir al CEO, así que por ahí también podemos decirle a estos líderes, ¿cierto?, de la importancia del propósito en generar confianza empresarial. Y sabemos Total, mira que que la confianza está conectada con las acciones de una organización, con las acciones monetarias, la bolsa, estoy diciendo, ¿cierto? claro. Está conectado. Entonces, no es casual, no es intangible finalmente. No, totalmente, totalmente. Y me sorprende mucho, ¿no? Que el primero que no haya salido fuera tal vez esto, ¿no? La rentabilidad, la línea más directa. Sin embargo, No, es una, que también el tema de la marca empleadora, creo yo, y la atracción de talento, son esas posibilidades que tenemos nosotros de tangibilizar lo que hacemos, ¿no? Y es como esa línea directa en la que está vinculado indicadores de negocio. Así que, sin dudas, creo que a veces no significa tal vez la cuestión de cómo soy rentable o no soy rentable, sino por qué no lo estoy siendo, cuáles son mis fugas y dónde estamos nosotros ahí para poder visibilizar esa fuga, ¿no? De credibilidad, de talento y demás. Bueno, estamos llegando a los 45 minutos. Tenemos alguna pregunta más, pero que la quiero leer para no quedar en deuda con con quien nos la envió, pero la verdad es que da para un vivo aparte, que es cuál es el rol de la cultura en la comunicación wow. interna. Entonces, como una pregunta muy amplia, yo te voy a invitar igual a cerrar, pero mientras le quiero pedir a Sofi, que dejó la pregunta, Sofía, que si quiere hacer como directo, ¿por qué te surge esa pregunta? A ver si tal vez es un poquito más fácil responderla. ¿Qué te moviliza eso? Porque me la agendo para otro vivo, la verdad. Pero Susana, quería aprovechar estos minutos de tu tiempo también para que nos digas cómo podemos seguir conversando con vos, o si tenés espacios en los que vayas a estar hablando, o espacios que vas a estar como docente o que Interna le esté abriendo para poder también continuar estas conversaciones o esta línea de conversación que venimos proponiendo. Perfecto, sí. Bueno, como te comentaba, el 19 de mayo vamos a estar lanzando los resultados de la ESIC. La ESIC la hacemos desde el año 2012, así que tiene una historia muy interesante también que nos permite ver la evolución de la comunicación interna. Antes era Chile, después fue Latinoamérica, hoy es Iberoamérica, el nivel que abarca. Este evento va a ser presencial y va a ser online, así que y gratuito, totalmente invitados, ¿cierto? Los que quieran ir presencial, los que están en Chile, a la Universidad del Desarrollo, y los que no conectados online. Ahí vamos a entregar estos resultados y vamos a tener un panel muy interesante para conversar, ¿cierto?, de estos hallazgos. Uno de los hallazgos, y adelanto, ahí para la persona que hacía la pregunta, cuando le preguntábamos a los participantes cuál era el principal rol que ellos veían que iba a tener la comunicación interna en lo que venía de este año y hacia el 2024, era fortalecer la cultura de la organización. Así que cultura y comunicación está tremendamente conectado. Y ahí, bueno, esa es una de las preguntas. Hay muchas indagaciones que vamos a ir comentando sobre el rol de la comunicación interna y en lo que viene. Y en el panel vamos a tener a líderes de comunicación de la minera Tech, que está aquí en Chile, tiene operaciones en Perú también, una minera canadiense. Vamos a tener al líder de comunicación y cultura de Coca-Cola Andina, y que es también para Chile, Argentina y Brasil, su rol, ¿cierto? Es regional. Y también vamos a tener el subgerente de comunicaciones del Banco BCI. Así que bien interesante va a estar ese panel comentando. Primero vamos a mostrar, voy a comentar ahí los resultados, los grandes hallazgos, y después entonces este panel
va a empezar a comentar lo que vemos dentro de estos hallazgos, lo que viene y cómo se está trabajando en la práctica en las organizaciones eso. Y la idea, por supuesto, compartir con preguntas de la audiencia. Así que totalmente invitados. Excelente, excelente. Es una encuesta que yo sigo de cerca porque también cuando hablamos de indicadores, cuando hablamos de un poco de comprender en qué estado estamos, ¿no? A nivel mercado, por decirlo de alguna manera, que no estamos solos en nuestra organización, sino de poder entender también qué es lo que le pasa a otros colegas, cómo lo están viviendo y qué posibilidades hay, es una de las encuestas de referencia, así que ahí voy a estar online, desgraciadamente no puedo viajar, pero me Bueno, encantaría. yo también voy a estar online porque voy a estar de vacaciones, pero me voy a conectar igual, por supuesto, para comentar. Qué Así, grande, qué grande. Bueno, muchísimas gracias, Susana. No sé si alguien quiere decir algo más, pero gracias a todos los que están del otro lado ahí por estar, por sumarse. Los invitamos, por supuesto, una vez que quede grabado, a compartirlo con más colegas, a revivirlo para poder reescuchar, ¿no? Lo que uno fue hablando. Y para los próximos vivos, por supuesto, están todos invitados. Muchísimas muchísimas gracias, Susana. gracias. Un No, muchas gracias a placer ti. enorme. Gracias por este espacio que generas. Me encuentro maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor. Un beso grande a todos y Un buenas beso. noches. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.